Matrimonio de homosexuales. Es el tema que subimos ayer y hoy le damos continuidad. Es un tema que la verdad necesitaríamos mucho tiempo para explicarlo detalladamente. Voy a tratar de ampliarlo un poquito más, algunos puntos que ojalá y puedan ser de bendición para tu vida. Quiero iniciar con esta introducción porque va referente al tema. Cuenta una anécdota que en cierta ocasión Henry Ford es el creador del carro Ford, el inventor del carro Ford. Y cuenta esa anécdota que en cierta ocasión un joven que tenía un carro Ford se le descompuso y estaba en cierta avenida, ya tenía mucho tiempo ahí tratando de arreglar su carrito y pues no lo podía echar a andar, no lo podía hacer funcionar. Y cuenta la anécdota que Henry Ford por casualidad iba pasando por esa avenida y vio al joven que estaba batallando y se acercó de manera amable y le pidió que le diera la oportunidad de ayudarle para arreglar su carrito a ese joven. Y el joven le aceptó y le dijo que sí. Le preguntó que Henry Ford, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tiene? Y el joven le explicó cómo le había empezado a fallar y todas estas cosas. Henry Ford se acercó al carro, le dijo, a ver, permíteme, súbete tú allá arriba. Ya me dijiste lo que tiene. Y Henry Ford empezó a moverle por ahí 2-3 piezas y en menos de 10 minutos le dijo al joven, enciéndelo. El joven hizo caso, encendió el carro y el carro a la primera arrancó, prendió. ¿A qué quiero llegar con esto? Henry Ford, al ser el inventor del carro Ford, sabía perfectamente en dónde estaba la falla, qué es lo que necesitaba ese carro. De la misma manera, Dios es nuestro creador y solamente Dios es el que puede arreglar esas malas inclinaciones, esas cosas que ofenden a Dios. Solamente Dios es el que nos puede perfeccionar, es el que nos puede libertar de la esclavitud del pecado, porque Él es el que nos hizo. No nos hicimos a nosotros mismos, Él es el que nos hizo, Él es el que tomó tierra, barro, y de ese barro formó al ser humano, después sopló sobre de él aliento de vida y como resultado el hombre fue un alma viviente. Si tú quieres cambiar tu manera de pensar, si tú quieres caminar rectamente delante de Dios, déjame decirte, yo soy un testimonio vivo, solamente Dios lo puede hacer porque Él es nuestro hacedor. Respeto mucho cuando las personas van con un sacerdote a confesar sus pecados, pero tristemente nunca pueden cambiar. Pero yo te invito, recurre a Dios por medio de Cristo, pídele que te cambie, dile que quieres ser diferente y yo te reto a que hagas ese intento y el día de mañana tú mismo vas a dar testimonio de que Dios te cambió por completo, porque solamente Dios lo puede hacer. Él es el que puede perdonar los pecados. Lo dice ya en el libro de Lucas cuando los judíos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y dijeron una verdad, porque solamente Dios es el que puede perdonarnos todos nuestros pecados. Y aparte de perdonarte todos los pecados, como lo dice Colosenses, te perdona todos tus pecados, pero también te liberta de la esclavitud del pecado para que puedas caminar en libertad. Esa libertad espiritual que todos necesitamos. Dios en el Evangelio perdona todos los pecados y te liberta de la esclavitud del pecado. Por eso, si un homosexual entrando en materia quiere cambiar su manera de vivir, Dios lo puede cambiar. Ahí encontramos la solución. Soy una persona que me gusta asistir cuando me invitan a centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Estuve asistiendo muchas veces a la cárcel aquí en Salamanca, en el camino a Uruétaro. Estuve asistiendo por años ahí. Estuve asistiendo al Cerezo de Pénjamo, al área de COC, y sé lo que es tratar con personas que tienen problemas
con adicciones, los que tienen problemas con violencia, con maldad, porque en las cárceles me encontré de todo. Y en los anexos me encuentro con todo también, con hombres y mujeres que batallan con la drogadicción. Estoy tratando el tema de los homosexuales, pero te lo quiero poner esto como ejemplo. Hace muchos años, cuando tenía 18 años aproximadamente, trabajé con albañiles, muchos años trabajé para el municipio, un tiempo estuve en la Plazoleta Hidalgo, aquí en Salamanca, dándole mantenimiento ahí a la plazoleta, las áreas verdes y todo esto. Y conocí a muchas personas en aquel entonces alcohólicos. Había un grupo que le decían el Escuadrón de la Muerte, porque eran personas que se alcoholizaban día y noche. Y recuerdo que en ocasiones llegaban en la madrugada, cuando yo conectaba la manguera para regar el pasto, y en ocasiones me pedían que les diera agua de beber de la misma llave, y de ahí tomaban cualquier cosa, y pues más o menos por ahí sentían un alivio, cierto placer, no sé, pero veía que no era lo que ellos necesitaban. Pero también llegué a ver personas. En una ocasión me tocó ver a una persona, era ya un anciano, que se encontró con ellos y les pidió que si no traían por ahí algo de alcohol, porque se sentía muy mal. Y en esa ocasión una de las personas sacó un alcohol de lo que conocemos como alcohol del 96 y le dijo: sí, aquí traigo, y se lo dio. Y esa persona que se sentía muy mal abrió el alcohol y así directo, nada más se acomodó y empezó a tomarse todo el alcohol, todo, vació el frasco. Y recuerdo todavía como si fuera ayer, cuando vi esa escena, esa persona como dijo: gracias, compita, gracias, ya me alivianaste bien sabroso. Es tanta su adicción que lo he compartido, y no con el afán de burlarme, no. He escuchado a otras personas que los he invitado a que vengan a Cristo, que sean libres de la esclavitud del alcohol, del pecado, y en ocasiones me han contestado: hasta que la cirrosis nos separe. Porque es tanta su adicción que prefieren morir de cirrosis, prefieren morir en esa condición, porque se han hecho adictos. Y en cuanto a los drogadictos, me ha tocado ver drogadictos en centros de rehabilitación que lloran, empiezan a llorar a grito abierto cuando empiezan a desintoxicarse, y la sensación que sienten en su cuerpo es terrible. Lloran a grito abierto. Recuerdo el último caso, una persona llamado Genaro se me acercó llorando, pidiéndome que le ayudara porque se sentía muy mal. Cuando hice oración por él, y gracias a Dios dejó de llorar y encontró cierta paz por ahí. Pero es terrible todo lo que le sucede a ellos porque se hicieron adictos. ¿Qué te puedo decir de los homosexuales? También muchas veces los he visto en las esquinas esperando por ahí a ver quién cae, quién les hace caso, porque hay una desesperación en ellos por buscar a un varón con el cual puedan tener intimidad. Los alcohólicos, los drogadictos, muchos de ellos, a pesar de que los anexan, y me ha tocado ver personas que están en un anexo que los cambian a otro, pero no pueden cambiar. Y no pueden cambiar simple y sencillamente porque lo que les ofrecen no es lo que puede solucionar su problema. No estoy juzgando, pero me ha tocado ver también cómo en ocasiones en la misma familia los golpean, los encadenan, pero cuando los dejan libres vuelven a la misma, porque su adicción es muy grande. El único que nos puede libertar de la esclavitud del pecado se llama Jesús. Lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8. El que practica pecado es esclavo del pecado. Mas si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Y yo soy testimonio vivo de que Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado. Cuando, retomando el tema ya, el matrimonio de los homosexuales, cuando Dios constituyó el primer matrimonio en medio de la humanidad, que fueron Adán y Eva,
Dios desde la costilla de Adán, de ahí sacó a Eva. Y fue Dios mismo quien llevó a la mujer, a Adán, para que fuera su compañera idónea. Pero no le llevó un homosexual, le llevó una mujer. Y les dijo, crezcan, multiplíquense, reproduzcanse, en otras palabras. Porque en el matrimonio entre hombre y mujer, eso sí es permitido por Dios. Y es por eso que este mundo se empezó a poblar, porque tenían que ser personas de diferente sexo para que pueda haber la procreación. Entonces desde ahí tenemos un ejemplo muy claro. Dios no le llevó un homosexual a Adán, le llevó a una mujer. Pero con esto, ya te lo he dicho, no estoy juzgando, únicamente te quiero explicar claramente el evangelio sin que te ofendas. Quiero darte soluciones, no críticas nada más, soluciones. Muchas de esas personas, retomando el tema de alcohólicos, drogadictos o también de homosexuales, que en ocasiones recurren con psicólogos, y no estoy hablando mal, no estoy demeritando el trabajo de los psicólogos, pero muchos doctores, muchos psicólogos también son homosexuales. Muchos doctores, muchos psicólogos también son alcohólicos. Muchos doctores, muchos psicólogos también son drogadictos. Así de simple es esto. Y dice por ahí las cartas de Pedro, allá en las cartas de Pedro, en el capítulo 2, versículo, segunda de Pedro 2, 19, 21, vámonos para allá. Dice ahí segunda de Pedro, aquí estamos ya. Es un tema que ya también he tocado en cierta ocasión. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es aplicable. Si una persona te quiere ayudar, pero él mismo es esclavo de sus propios deseos, es ilógico que te pueda dar una solución. Y no estoy generalizando, porque algunos doctores no son homosexuales y algunos no son drogadictos y no son alcohólicos. Pero a lo que quiero llegar es que para ser libertados de la esclavitud del pecado, si creemos en Dios, el único que nos puede libertar es nuestro Creador. Así como Henry Ford pudo solucionar en esa anécdota el problema mecánico que tenía ese auto de ese joven, así Dios es el que puede solucionar el problema del pecado que está en la humanidad. No va a ser a golpes, no va a ser en base a encerrar a la persona, porque cuando salen se quieren terminar el alcohol, se quieren terminar la droga, porque son adictos. Y para esa adicción el único que nos puede libertar se llama Jesús. Dice allá en la carta de Corintios, ayer nada más la mencioné verbalmente, lo he tocado en otras ocasiones, ya te expliqué el contexto histórico cultural. Y dice por ahí en Primera de Corintios capítulo 6, dice en el capítulo 6 versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. En otras palabras, errar es no dar en el blanco. De hecho, pecar, la palabra pecar es errar, es no dar en el blanco. Entonces, no te equivoques, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estamos haciendo énfasis en el matrimonio de homosexuales. Aquí menciona homosexuales que no heredarán el reino de Dios, a no ser que se arrepientan. Dice el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran algunos. Dentro de la iglesia de Corinto hubo muchos que practicaron el homosexualismo en el tema que nos estamos centrando. Hubo muchos que practicaron el alcoholismo. Hubo muchos que hicieron cosas indebidas. Es igual que ahora. Pero la palabra de Dios sigue siendo eficaz ayer, hoy y por siempre. Para toda persona que verdaderamente anhele vida eterna.
Ahora, como te lo dije ayer en el video, si tú quieres seguir con esas inclinaciones, estás en todo tu derecho. Dicen algunos psicólogos, y esto tiene algo de verdad, algo de cierto, mucho de cierto, porque así, poniendo el ejemplo del alcohólico, el alcohólico no nació siendo alcohólico, ¿o sí? El drogadicto no nació siendo drogadicto. ¿O acaso nació siendo drogadicto? El homosexual tampoco nació siendo homosexual. Pero dicen algunos psicólogos que durante la infancia del niño que después es homosexual, durante su infancia posiblemente fue abusado por alguien o posiblemente fue acariciado por alguien en sus partes íntimas. Y aunque no sabía, por su infancia, no sabía expresar su sexualidad, pero experimentó placer. Y eso es lo que a futuro determina su inclinación sexual. Ahí está la solución. Ahí está. Escudriña, trata de recordar en tu vida cómo inició todo esto. Y yo sé que Dios te va a dar entendimiento para que lo puedas comprender. Trata de ayudar. Si este no es tu problema, si tú eres un oyente y este no es tu problema, nunca ataques a un homosexual, nunca ataques a una lesbiana, nunca ataques a un drogadicto, nunca ataques con la Biblia, nunca ataques con la palabra a las personas, porque el evangelio no es para destruirnos, el evangelio es para edificar. Trata de ser bendición siempre para las personas. Trata de ayudarlos, respétalos, aunque no quieran venir a Cristo, debemos de respetar. No estamos justificando las acciones, pero debemos de respetar. Este tema lo termino el día de hoy y yo espero que con este tema haya quedado un poco más claro lo que te quiero decir. ¿Cómo puedes ser libre de la esclavitud del pecado? En este caso, del homosexualismo. ¿Cómo puedes ser libre? Solamente a través de Jesús. Lo dice la Biblia, lo dice Dios, no lo digo yo. Saludos para todos, bendiciones, un abrazo.